Nuestro economista de cabecera, Raúl González, reflexiona precisamente sobre las pensiones y su sostenibilidad. Hola, hoy si os parece vamos a hablar de la sostenibilidad de las pensiones. Nos encontramos en una situación, en un contexto donde estamos hablando últimamente mucho de las pensiones. Acabamos de ver cómo se ha producido un incremento, digamos, un poco pegado a esa situación de inflación que estamos teniendo todos, estamos sufriendo todos, y la pregunta es, que hace que todo el mundo, es si voy a poder seguir cobrando pensiones o si vamos a poder cobrar otros las pensiones en un futuro a 10 años vista. Y estamos en una situación en la que tenemos que plantearnos muchas cosas a día de hoy. Europa ya lo ha dicho, es decir, señores, hay que reformar las pensiones, hay que hacerlas sostenibles. Cada vez somos más pensionistas y cada vez hay menos gente que está cotizando. Lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo, lo que nos está diciendo el Banco de España, básicamente son las mismas recetas. La edad de jubilación real tiene que ir hacia los 67-70 años. Al mismo tiempo tenemos que ser capaces de poder crear un sistema donde haya cada vez más cotizantes, porque requerimos eso. Es decir, en España más o menos la estadística dice que hay 2 trabajadores por cada pensionista. Ese ratio es completamente insuficiente a 10 años vista. Si Macron lo que le ha dicho a los franceses es que empieza a haber un problema económico. El baby boom francés ha sido antes que el español, con lo cual ellos empiezan a tener un problema de que nosotros tenemos que aprender. Y lo que le ha dicho a los franceses es la edad tiene que llegar a los 64 años, no como España que es 67, tenemos que conseguir que la edad real de jubilación de los franceses sea 64 años y para eso ha tomado una serie de medidas. A día de hoy está en los 60 años y se está viendo que está siendo insostenible. Por lo tanto, la decisión es, por un lado, hacer que ese modelo de edad sea mayor, pero también en su reforma se establece que la pensión mínima que va a cobrar un francés son 1.200 euros, muy lejos de lo que cobra de media un español. Los países, pues eso, el nuevo gobierno italiano ha dicho que también hay que ir progresivamente a los 67 años, el gobierno alemán lo está discutiendo, ahora mismo quieren llegar a los 65 reales y establecer hasta los 67 de edad de jubilación real, porque están viendo eso, lo que estábamos hablando, sus baby boom fueron antes, están empezando a tener un problema ya real de equilibrio en las pensiones y además sus sueldos de pensionistas son bastante más elevados que los españoles, con lo cual la masa que ellos llevan de PIB para pagar las pensiones cada vez es más elevado. El modelo de momento es público en Europa, el ministro abrió ese melón hace unos meses diciendo que por qué no cogíamos ese famoso fondo de reserva y lo llevábamos al mercado para que generase dinero, pero también hay que decir, eso es el modelo tipo de Estados Unidos, principalmente los mundos anglosajón, los grandes fondos de inversión del mundo se nutren de esas contribuciones a las pensiones, que hay que conseguir que se revaloricen, que hay que conseguir que se crea riqueza, pero también hay una realidad, Chile que generó ese modelo se fue a la quiebra. Y ese fondo que existía en Chile para las pensiones, pues en cierta manera desapareció, por lo menos un día, no después hubo retorno. Es decir, llevarlo al mercado privado significa siempre un riesgo. Sí que es verdad que con un Estado detrás, pues a lo mejor ese riesgo no es tan elevado como ocurre con la deuda pública, pero hay que analizar un poco los pros y los contras. Sí que es verdad que en un mercado bien invertido, y eso pues podemos coger el fondo soberano de Noruega, la riqueza que le genera a Noruega ese fondo está permitiendo pagar pensiones y está permitiendo reformas estructurales de su país. Entonces, bien, sobre la teoría, ¿no? Bien gestionado puede ser una forma de que ese fondo vaya creciendo por lo menos contra la inflación, pero siempre tiene un riesgo porque vamos a ir a un mercado que, como hemos aprendido en los últimos años, puede ocurrirnos pandemias, guerras, etcétera, etcétera. Sí, y además hay un concepto, nos quieren incrementar otra vez más las cotizaciones de la seguridad social porque necesitamos ese fondo y además tenemos que recordar que estamos en un año maravilloso, en 2022 ha sido un gran año en recaudación fiscal y aún así no somos suficientes de cubrir. Hay otro melón que posiblemente se vaya a abrir, que así hicieron los países nórdicos, que es que las pensiones se financien además con impuestos. No solo con la cotización de cada uno de nosotros, sino que también haga falta que una parte de los impuestos vaya a pagar esas pensiones y por lo tanto podamos ir sosteniendo ese sistema. Pero lo que salga de un lado no va a otro, es decir, si sacamos los impuestos, pues a lo mejor otras coberturas sociales no podemos atenderlas. Y además en un contexto donde todos los países europeos están diciendo que van a incrementar su gasto militar de una manera muy elevada, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania, las situaciones en los países del Magreb, pues ha hecho que Europa cambie su política y ya estemos hablando todos de gastar más en guerra o en defensa, mejor dicho, y el dinero, si va a un sitio, no va a otro. A la gente de los 30 tiene que pensar que en 2050, si la proyección fuese real, que estamos hablando de muchos años, el 56% de la población española sería pensionista.
decir, sería insostenible solo con las cotizaciones. Pero además en España existe una segunda realidad, que es lo que se llama tasa de beneficio. Si cogemos el sueldo medio que se paga en España y la pensión media que se paga en España o que han pagado los pensionistas previamente, hay un sobrecoste, digamos un sobreprecio que está cercano al 31%, son los mayores de Europa. Pero bueno, ahí siempre hay esa gestión política que va haciendo incrementos de las pensiones mes a mes. Lo que vemos, el sistema como hoy no es factible visto a 2040, 2050, ese chaval de 30 años que aspire a tener una jubilación, y el consejo que le podemos dar es que esté pensando en otras fuentes de ingresos cuando lleguen sus 70, 75, 80 años para jubilarse. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense acaba de dar a conocer su publicación de cifras del 2022. Buenos datos de empleo y de facturación, más de medio millar de puestos de trabajo, más de 30 millones de euros de volumen de negocio. Estuvimos con la presidenta Nuria Iglesias. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense acaba de hacer públicos los datos del 2022, en los que pondera la importancia de los asociados que dan más de medio millar de puestos de trabajo y facturan 36 millones de euros. Su presidenta, Nuria Iglesias, da a conocer las cifras más relevantes. Bueno, inicialmente el aumento del perfil femenino de mujeres en la asociación representa ya el 36% de los asociados. Después, bueno, ha sido un año en el que las empresas han continuado exportando, exportamos a más de 12 países, generamos más de 500 puestos de trabajo en la provincia y el volumen de facturación supera también los 36 millones de euros. Ha sido un año bueno para la situación en la que estamos viviendo. Al final hay que ser objetivos, todavía hay mucho que crecer y mucho que hacer para decir ha sido un buen año, pero sí que es verdad que con la situación que hemos vivido, con toda la subida que hemos tenido, se sigue manteniendo el pequeño comercio dentro de la asociación con una representatividad importante y bueno, pues al final ha sido un año en el que hemos sobrevivido una vez más y en el que seguimos peleando. La entidad tiene más de 100 asociados y afronta el nuevo ejercicio del 2023 con varios retos por desarrollar. Sí, estamos en esa carrera, estamos además en la carrera de captar innovación de proyectos nuevos que se instauren no solo cuando hablamos de Ourense no hablamos de Ourense ciudad y alrededor, sino en toda la provincia, al final seguir trabajando el rural y también bueno, pues ese perfil de la mujer emprendedora que cada vez más se animan a montar su propia empresa y que al final pues es representativo también de nuestra asociación. A la hora de valorar alguna sombra en la ejecutoria del pasado año, la presidenta de AGE cita lo siguiente. Bueno, yo creo que hemos sido demasiado prudentes, por decirlo de alguna forma. Es verdad que ha costado mucho arriesgar porque nos lo ponían también todos los datos económicos, de la guerra, bueno, todo era oscuro y al final pues los jóvenes a veces estamos un poco locos, pero normalmente estamos cuerdos y entonces pues recurrimos un poco a esa prudencia para invertir o para desarrollar nuevos proyectos. Yo creo que eso es lo que nos hace falta en este 2023, perder un poco ese miedo, que al final de las grandes crisis, de las catástrofes, desgraciadamente, salen nuevos proyectos y bueno, pues este año toca remar más fuerte todavía. Los jóvenes empresarios prevén, en el año recién estrenado, desarrollar un importante abanico de actividades. Bueno, seguimos trabajando con los colegios y los institutos, apostamos mucho por esa línea para contarles lo que es montar una empresa, estamos con la línea de Aprendiendo a Emprender en institutos y colegios de la provincia, estamos ya también trabajando en algún proyecto con el sector agroalimentario, recientemente se inauguró el Polígono Virtual de Galicia, que es un proyecto también innovador desde el Parque Tecnológico que estamos poniendo en marcha, desde el cual cualquier empresa, desde cualquier parte del mundo puede estar domiciliada en Ourense, en Tecnópol en concreto, y pues aparte del asesoramiento legal, fiscal y demás, pues beneficiarse de toda la oferta de formación y demás que ofrece el Polígono Virtual. Uno de los proyectos en cartera es el desarrollo del llamado Polígono Virtual, con sede en el Parque Tecnológico. Nuria Iglesias define así su funcionamiento. Bueno, es un proyecto que nace no para los jóvenes empresarios, sino para cualquier empresario. Quizás que hacemos hincapié en que es un proyecto para pequeños empresarios y para autónomos. Surgió un poco a raíz de la necesidad que se presentó en la pandemia. Mucha gente no tenía una página web, no tenía esa visibilidad
para poder vender fuera o simplemente para que les conozcan. Y con ese ímpetu es con el que nace este proyecto, con lo cual lo que haremos es recorrer pues todo el rural gallego también para que cualquier persona tenga esa presencia digital, gestionárselo nosotros de una forma sencilla, porque al final muchos de ellos dicen, pues el ganadero dice, pero si yo me dedico a lo mío, a mí qué me importa lo digital, pero sí que tiene que estar digital. Entonces nosotros trabajamos con ellos eso y le damos ese asesoramiento para que simplemente tengan lo que necesitan, tampoco ofrecerle más de lo que ellos necesitan. La presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense espera que haya más masa crítica en el 2023 y más actividades emprendedoras. Yo espero que sí. La masa crítica siempre nos hace a todos también revivir. Es un año electoral con muchos cambios, con lo cual es el momento también de que nuestra voz se escuche y también esté presente, no solo como empresarios, sino también como sociedad. Así que bueno, yo espero que sí que haya masa crítica, que nos ponga también un poco las pilas y que nos lance a esos proyectos nuevos que puedan venir. Es todo por nuestra parte en el programa de esta semana. Como siempre les agradecemos que nos hayan hecho compañía, les deseamos feliz semana y en 7 días una nueva edición de Las Cuentas Claras. A disfrutar, amigos. En Blanco Quintas ofrecemos nuestros productos y servicios tanto a particulares como a profesionales. Trabajamos con las mejores calidades en cuartos de baño y materiales de construcción. Asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Blanco Quintas, profesionales a su servicio.